Hola a todos, bienvenidos a una nueva sección de nuestro podcast Transmisión Qualia, donde vamos a estar pues revisando, analizando, interpretando varios libros, varias ideas de varios autores en distintas áreas, como pues de qué te gusta, de psicología, de religión, de historia, pues de muchísimas cosas, de nuestros intereses, de lo que nos gusta leer. Eh, Así que si alguno de ustedes tiene alguna propuesta de algún libro que les interesa leer, pero que todavía no los leen y quieren primero escuchar como pues una descripción, un resumen así pequeño de lo que se trata el libro, pues escríbanos y nosotros acá pues con gusto vamos a primero leer el libro y ya después un poquito contarles un poquito de qué se trata, ¿no? ¿O tú qué piensas, Luis? Efectivamente, de hecho, aprovechen que tanto Daniel y yo somos un poco adictos a este tema de la lectura. Y bueno, algo sí que quede claro es que es nuestra perspectiva del libro, no quiere decir que vaya a coincidir con las ideas de incluso de los mismos autores o de otras personas que hayan leído el libro, pero sí les aseguramos que pues vamos a adentrarnos muy bien en el tema y a pues explotarlo lo más que se pueda para compartir todo lo que más nos interesa en este podcast, ¿no? Entonces, pues bienvenidos, Ujú. como les dice Daniel, y el día de hoy vamos a empezar con un libro que aquí lo tengo, me imagino Daniel también tiene el suyo, Sí, acá también lo tenemos. que se llama Acá. Guns, Germs and Steel, exactamente, promocionando. Por cierto, también los que hayan escrito algún libro y quieran promocionarlo y quieran patrocinar el Pues sí. podcast, bueno, vamos a empezar con este libro, un libro bastante interesante que tanto a Daniel y a mí nos llama mucho la atención, porque este libro, para resumirlo en una idea general, y de ahí nos vamos a ir adentrando en los temas como lo hacemos constantemente, este libro lo que hace es describir por qué la sociedad está en el lugar en el que está, es decir, por qué ciertas eh, culturas, ciertos países están quizás más desarrollados que otros, por qué la ubicación geográfica se dio de la manera en la que se ha dado hasta el día de hoy y qué factores fueron los que influyeron para que esto esté de esta forma. Pero algo también súper importante es que este libro también te da, te demuestra que esto también, así como se dio hasta el día de hoy, también puede cambiar y lo más seguro es que vaya a cambiar durante los próximos años, ya sea cientos o miles o Ujú. millones de años, ¿no? Entonces, no sé, es un poco la manera en la que yo lo veo desde un principio. ¿Tú qué opinas, Daniel? Sí, pues creo que podríamos empezar así. El autor de este libro es Jared Diamond. Es autor de varios libros que yo creo que al final les podríamos decir algunos de sus libros que están muy interesantes. Bueno, hay uno que se llama El tercer chimpancé, que es muy bueno. También ese ya lo leí, es acerca de la evolución del ser humano. También tiene otro que se llama Collapse, que me parece que justamente ahorita Luis lo está leyendo, si es así, Sí, ¿verdad? sí, 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 Ah, exactamente. sí, ¿verdad? Ya Ok. ese será otro capítulo. Ajá, pero bueno, este libro en particular, Armas, Gérmenes y Acero, Guns, Germs and Steel, fue escrito, ahorita lo estoy viendo, en 1997, ya tiene unos añitos, pero fue un libro que creo que causó bastante interés entre el público en general y entre académicos, y obviamente en varias disputitas así entre académicos, porque justamente lo que hace Jared Diamond es analizar a sociedades, así como dijo Luis, eh, de cómo estas sociedades lograron avanzar más que otras en términos económicos, militares, de conquistas, colonizaciones, pero visto desde una perspectiva en cuestión de geografía, que es algo que pues realmente yo cuando por primera vez escuché acerca de este libro se me hizo muy interesante, ¿no? Porque generalmente cuando uno piensa en geografía, pues se nos hace así luego como de lo más aburrido, de aprenderte capitales, ¿no? Eso es lo Punta, que sí. uno piensa, ¿no? En geografía luego cuando vas en la primaria o en la secundaria, ¿no? Es, pues aprenderte capitales de tales países, ¿no? Pero pues creo que la geografía influye muchísimo más, como nos muestra Jared Diamond, en la realización y mantenimiento de sociedades
más de lo que pensamos, ¿no? Entonces este libro sí, la verdad sí me interesó muchísimo por eso, porque nunca había visto como esa perspectiva, ¿no? De cómo la geografía influye mucho en la historia, en el proceso histórico y en el proceso de sociedades y en el desarrollo de muchas sociedades, ¿no? Sí, también es importante mencionar que es ganador del premio Pulitzer. Eh, Ok, entonces, ok. pues eso Ujú. creo que también es algo que le da nombre a los libros, ¿no? Que también te puede dar una idea de qué tan buenos o quizás no que sean buenos o malos, sino más bien qué tanto reconocimiento tienen ante el medio, ¿no? Entonces, nada más como para agregar ese detalle. Y bueno, Sí, es un libro, ajá, ajá, no, no, es no, un vas. libro, pesadín, ahorita pueden ver, así, pues sí, son unas casi 450 páginas más o menos. Sobre todo el Es un tamaño libro también grande, el es grande, tamaño, exacto. ajá, es un libro grande, está escrito como en forma casi casi de ensayo, ¿no? Porque lo que está presentando aquí Jared Diamond es pues una casi tesis y una hipótesis de cómo sociedades se desarrollan y progresan y cómo incluso sociedades llegan a conquistar a otras, el por qué, ¿no? Y todo está pues desde la perspectiva de bueno, Jared Diamond, según yo, es un geógrafo, ¿no? Es Y es geógrafo. un biólogo también. Entonces es muy interesante. Este libro sí está pesadín en cuestión de contenido y cantidad, pero vale mucho la pena, la verdad, leerlo, ¿no? Sí, exactamente, bastante bueno. Y pues vámonos por el principio. Este libro empieza literal desde el inicio de la sociedad, ¿no? O sea, tampoco te hace un resumen minucioso de cada etapa porque sería no solamente un libro, sino serían varios tomos, ¿no? Sí. Pero sí te da una perspectiva bastante clara de qué fue, de cómo se fue desarrollando el ser humano, o sea, desde sus inicios, desde que empezó como un Homo sapiens, que aproximadamente, mira, de hecho, aquí lo estoy viendo, para no errar en las fechas y eso, porque la verdad es que es un tema que a mí que me causa conflicto y que me cuesta luego trabajo acordarme exactamente las fechas. No sé si a ti te pasa que luego los confundes y demás. A Pues es mí, que es demasiada información. O sea, exactamente. este tipo de libros tienen demasiada información y no la puedes retener, ¿no? Así es. Pero bueno, aquí básicamente lo que dice es que la historia del ser humano comienza aproximadamente 7 millones de años atrás en África. O sea, y eso es importante porque muchas veces, bueno, no muchas veces, ¿verdad? Pero no sé si a alguien le pase, pero igual y no todo el mundo lo tenemos así como presente, pero el ser humano, aunque es algo que muchas veces es obvio para algunos, pero el ser humano comenzó desde un lugar geográfico y de ahí se expandió al resto del mundo. No fue como que simultáneamente fuera evolucionando el Homo sapiens en varias partes del mundo, ¿no? Ujú. Entonces eso es Sí. súper Ujú. importante mencionarlo, porque eso también nos deja muy claro de dónde venimos todos. O sea, al final va a sonar muy como muy melancólico, pero realmente todos provenimos desde la misma raíz, ¿no? Entonces eso creo que también es importante. ¿Tú qué opinas ahí? Sí, y creo que la razón por la que Gareth Diamond, el autor de este libro, empieza también así desde el inicio, como tú mencionas, Luis, es porque justamente, o sea, la tesis que tiene es cómo la geografía, algo externo a la biología del ser humano, influye en cómo sociedades se desarrollan. Porque nos está dando a entender Jared Diamond que, pues como dice Luis, todos venimos del mismo lado. Entonces, por lo tanto, todos compartimos como casi casi la misma genética, casi casi la misma cognición, las mismas capacidades físicas y por lo tanto quizá una explicación biológica del por qué, digamos, Europa occidental conquistó América no sea suficiente, ¿no? Entonces él lo que hace es justamente abrir el panorama y decir es que hay más explicaciones que van más allá del ser humano porque todos compartimos lo mismo, pero aún así, aunque todos compartimos como la misma biología y genética, pues aún así hay diferencias así inmensísimas en sociedades, ¿no? A lo largo de continentes y a lo largo de la historia. Entonces, justamente esa parte de que todos venimos de un lado, creo que sí la utiliza Jared Diamond como para que tenga más peso, ¿no? este,
su idea, ¿no? De que la geografía influye muchísimo, ¿no? Sí, claro, y de hecho, a mí algo que no me voy a extender mucho ahorita en eso, pero a mí algo que me llamó mucho la atención de tanto este libro como el de Collapse, que ahorita estoy leyendo, Ujú. es que a pesar de cómo se fue desarrollando geográficamente la humanidad, es decir, que Ajá. empezó por África y toda la parte oriental y de ahí se fue trasladando hacia el occidente. Algo que me llama mucho la atención es que a pesar de eso, o sea, hubo ciertas partes o ciertas sociedades dentro del mundo que prosperaron sin importar, o sea, que prosperaron obviamente más que otras y obviamente en esos momentos, sin importar si esa sociedad fue poblada muchos años después que las sociedades que iniciaron su viaje, ¿no? O su desarrollo en el continente africano. Entonces, no sé si me di a entender, pero por ejemplo, o sea, en América hubo sociedades muy desarrolladas. De hecho, Mesopotamia fue una de las sociedades muchísimo más desarrolladas. No sé, ahí corrígeme si estoy mal, pero creo que Bueno, Mesoamérica, no, perdón. Mesoamérica. Mesoamérica, o sea, la Mesoamérica. Me parte equivoqué. central. Ajá. Mesoamérica fue una de las principales sociedades desarrolladas y obviamente fue una sociedad que se estableció, digámoslo así, mucho tiempo después que otras sociedades, incluso pues, de Europa, y que no en toda Europa en general, pero que sí que de algunas partes tuvo mayor desarrollo, ¿no? Ujú. Entonces, esa es una de las cosas que me llamó mucho la atención. Sí, realmente lo que está tratando de hacer Jared Diamond en su libro es responder a una de las preguntas que le hizo un líder de una tribu en Nueva Guinea. Em, Él, bueno, estaba explorando mucho esta isla, ¿no? Del Océano Pacífico, de las Polinesas, ¿no? Me parece que de esa zona, por Así Nueva es. Zelanda y Australia. Mm. Y pues un líder de esta tribu le pregunta, oye, ¿cómo es que ustedes los blancos pues llegaron a conquistar a nosotros, ¿no? Y cómo es que ustedes los blancos llegaron a cruzar vastas distancias en océanos y cómo es que tienen tanta tecnología, tanta riqueza, ¿no? Y esa pregunta se le quedó así impregnada a Jared Diamond por muchísimos años. Y bueno, como él es biólogo, geógrafo, también estudió fisiología y otras cosillas, pues él trata de responderlo desde donde más conoce, ¿no? Esa área que es geografía. Y, y, y por eso, o sea, para él sí es muy importante este tema de que no está tratando de dar una explicación del por qué, o sea, está tratando de dar la explicación de por qué sociedades llegaron a conquistar a otras desde la perspectiva de un geógrafo y no desde la perspectiva de que, pues una sociedad, una raza biológicamente es superior a otra, ¿no? Entonces, pues es le podría yo llamar incluso como es como determinismo ambiental, ¿no? Porque luego determinismo biológico pues dicta un poquito que realmente el destino de la humanidad pues está determinado por su propia biología, ¿no? Pero aquí este Jared Diamond se va por la otra parte que pues dice, no, 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 no. Dice, este, no, que volteemos a ver también las influencias del clima, de los animales, bueno, ahorita vamos a platicar un poquito más de eso, ¿no? Los animales que se han domesticado en ciertas regiones, de las plantas Exacto. domesticadas. Incluso Hay ahí, muchísimas cosas, ¿no? Ajá. ahí, de hecho, él mismo, ahí sí utiliza la palabra selección natural en referencia a lo que tú dices de las plantas. O sea, cómo se comportaron las plantas para que, de hecho, él lo dice, las plantas están programadas genéticamente para, pues, desarrollarse en ciertos entornos, en ciertos lugares. Por eso es que no en todos lados va a florecer una planta, ¿no? Entonces, él utiliza la palabra selección natural. Ahí sí aplica, ¿no? O sea, el darwinismo completamente. Sí, claro. Bueno, pues no sé si quieras tú continuar o quieras que yo le siga dando paso a esto. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Ok.
Bueno, Luis mencionaba, ¿no? Que Jared Diamond empieza a contar un poquito la historia de la humanidad desde hace más o menos 7 millones de años, cuando evolucionamos, ¿no? De nuestro ancestro común con los chimpancés. Y por casi 7 millones de años, realmente el ser humano permaneció como cazador-recolector, ¿no? Eso Exactamente. es algo muy importante, así que se destaca mucho en este libro, porque a partir de después de la última era de hielo, hace 13.000 años aproximadamente, hubo obviamente varios cambios climáticos que llevaron al ser humano, entre otras muchas cosas, a tener que establecer una vida sedentaria y a tener que establecer como un proceso agricultural para poder sostenerse en la vida, ¿no? Entonces cambió el estilo de vida dramáticamente y abruptamente, o sea, en comparación de la historia de la humanidad de 7 millones, en unos cuantos miles de años, así la forma de vida de las personas, del ser humano, cambió abruptamente porque pasaron de ser cazadores-recolectores a productores de cosechas y de domesticación de animales y una producción inmensa, ¿no? Y agriculturales, ¿no? Entonces fue ahí justamente cuando realmente, por ese cambio de estilo de vida, que fue debido en gran parte al cambio climático, pues que sociedades empezaron ahora sí como a diverger, ¿no? Y a hacerse cada vez a veces más distintas y algunas pues sí con mejoras tecnológicas, con más población, eh, con mejores formas de escritura, con mejores formas de comercio, de comunicación, lo que los llevaron a tener más accesibilidad a otras partes del mundo como América, como Australia, y poder, lamentablemente, conquistarlas, ¿no? Y digo lamentablemente porque fue de una manera muy brutal, ¿no? Pero bueno, creo que podríamos empezar, no sé si quieras, pues desde ese periodo, ¿no? En la historia que le llaman como el periodo neolítico, justamente cuando acaba la última era de hielo, hace 13.000 años Ujú. aproximadamente, y el ser humano empezó a cambiar su vida de cazador-recolector para pasarse a una vida agricultural, ¿no? Sí, de hecho, ahí es importante y es en donde se empieza a marcar por qué ciertas sociedades tuvieron mayores ventajas o tienen al día de hoy, eso se viene reflejando hasta el día de hoy, por qué ciertas sociedades están más desarrolladas que otras, ¿no? Y el claro ejemplo es Europa, ¿no? Y lo que menciona Daniel es que las la principal sociedad que tuvo mayores ventajas fue el creciente fértil. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, bueno, la Ya. región, ¿no? Del creciente Bueno, la fértil. región, Ajá, la región del creciente ajá. fértil fue la que tuvo estas ventajas, como menciona Daniel, un entorno adaptable para poder cosechar. Fue, de hecho, la que tuvo los principales animales que se domesticaron, ¿no? Ujú, exacto. También igual las principales, pues, plantas o cosechas. Entonces, desde ahí es donde empieza esta diferencia o esta ventaja a comparación con otras sociedades. Ojo, Exacto. Ajá. esto de tener estas ventajas, de hecho, a ver, lo voy a retomar un poco antes. Ajá. Lo curioso para poder llegar a esta parte de los gérmenes y las armas y el acero, que El es como se acero. llama Ajá. el libro, es que lo que le da paso a todo o la base de todo es la comida, si se pueden dar cuenta. O sea, este punto el que estamos tocando es que la comida es lo que marcaba la diferencia para que entonces ciertas regiones pudieran prosperar más que otras, ¿no? Entonces de ahí es donde Sí. empieza todo Ujú. este rollo. ¿Cómo es que agarran esta ventaja el creciente fértil? Pues es gracias a que tienen una mayor accesibilidad, más bien accesibilidad a mayor número de especies, de plantas y también de animales que se pudieron domesticar. Y domesticar a veces se confunde, pero domesticar quiere decir que es un animal que tras ciertas generaciones se fue modificando genéticamente para poder ser útil hacia el ser humano, ¿no? O sea, no es únicamente el perro, que es un animal doméstico, sino más bien que modificaron su genética y dejaron de lado esta parte agresiva o lo redujeron lo más posible para que fueran útiles para nosotros, ¿no?
Sí, y esa región del creciente fértil, o fértil, no estoy muy seguro cómo pronunciarlo, bueno, es una región que de hecho yo creo que muy pocas personas hoy en día pensarían que ahí inició realmente el tema de agricultura, porque Ujú. es una región que hoy en día es muy árida, muy seca, hay muchos desiertos, que es la parte de Siria, Irak, Mesopotamia, que Mesopotamia significa entre los dos ríos, entre el Tigris y el Éufrates. Mesopotamia es donde estaba Irak, más o menos. Esa zona, ¿no? Esa zona donde hoy relacionamos mucho con conflicto bélico, con Islam fundamentalista, con desiertos. Bueno, pues ahí justamente fue la cuna, supuestamente, de la agricultura, ¿no? En donde, como dice Luis, había una gran variedad de animales que podían ser domesticados. Aquí hay una diferencia, o sea, en África, en América, en Australia, en Europa, bueno, Jared Diamond le llama a esa zona también Euroasia, ¿no? Porque también abarcaba un poquito Euroasia. parte del este de Europa y parte del oeste de Asia, ¿no? Toda esa parte del creciente fértil, pero el creciente fértil fue donde se originó todo y poco se fue esparciendo todo, ¿no? Pero bueno, o sea, en otras áreas no significa que no haya animales, ¿no? Sí, y que no haya variación de animales. Sí había muchísima variación de animales, pero la gran diferencia es que en esta zona del creciente fértil, esos animales eran más fáciles de domesticar, ¿no? Y una de las cosas que puede hacer que sea fácil domesticar a un animal, por ejemplo, es que se muevan en manada, como ovejas, como cabras, todo el ganado, ¿no? Por así decirlo. Y en esa zona, justamente, había muchas cabras, muchas ovejas. En la parte de China, que también ahí al parecer se desarrolló la agricultura independientemente, Mm. eh, había pollos, había cerdos que son muchísimo más fáciles, ¿no? De domesticar que un rinoceronte, que un elefante que primordialmente están, por ejemplo, en África, ¿no? O que una alpaca que está en América, ¿no? O sea, una alpaca sí es domesticable, pero al final no te brinda las mismas proteínas y la misma fuerza de carga como, por ejemplo, un burro, ¿no? Porque no nada más está el tema de qué animales domesticados te dan cierta comida, ¿no? Y con buenos nutrientes, sino también qué animales también te pueden servir como fuerza laboral, ¿no? Para transportarte y transportar objetos. Entonces, en toda esa zona sí es muy importante qué tipo de animales había, porque uno, sí había una variedad de animales, pero dos, era animales que eran más fácil de domesticar que en otras áreas como en América, como en África y como en Australia. Entonces, para empezar, yo creo que eso sí fue muy importante para que esa zona fuera fundamental, para que surgiera así el tema de la agricultura y domesticación de animales, ¿no? Eh, ya de ahí, bueno, se fue esparciendo, ¿no? Del creciente fértil, que creo que pone la fecha como por el 8000, 9000 antes de Cristo, Jared Diamond, que por ahí ya empezó toda en esta zona el tema del paso del cazador-recolector a agricultura, que también fue poco a poco, ¿no? Yo sé que hace rato yo dije que fue muy abrupto, en términos de evolución del ser humano, sí es muy abrupto, ¿no? No podemos Ujú. comparar 7 millones de años con 3000 siete años mil. o 4000, ¿no? Ajá, ¿no? Pero fue poco a poco si lo consideramos por miles de años, ¿no? O sea, sí tomó a cazadores recolectores esta forma sedentaria agricultora a adquirir ese estilo de vida. Incluso hubo algunas sociedades de cazadores recolectores que no lo hicieron y todavía de hecho hay, ¿no? Hay sociedades de cazadores recolectores en el mundo que pues incluso yo creo que los más famosos son los centinelas, los que están en el mar Índico, en una islita, que seguramente ya han escuchado de ellos porque no dejan pasar a nadie, ¿no? Y con justa razón porque seguramente ya conocen la historia, ¿no? De cuando llegan personas que no son de su tribu, pues generalmente los aniquilan o por gérmenes, que es parte de lo que habla Jared Diamond en su libro, pues por gérmenes, pues acaban aniquilando o exterminando, ¿no? A esa tribu. Entonces, por ejemplo, esa tribu, los centinelas en el mar Índico, pues son muy hostiles a todo tipo de persona que no sea de su tribu, ¿no? Y ya han matado a personas, ¿no? Hace poquito, creo que hace como 2 años, pues mataron a un americano que pues quería evangelizarlos, ¿no? Y se llevó su Biblia,
les pagó una buena lana a locales para que los llevaran a la isla, se bajó y pum, lo mataron luego, ¿no? Y ya nunca pudieron, creo que, recuperar su cuerpo porque pues ya nadie puede entrar ahí. De hecho, es ilegal, ¿no? Bueno, el punto, sí, el punto es que sí hubo sociedades de cazadores recolectores que se negaron a ese estilo de vida y tienen sus buenas razones, ¿no? Que también podríamos hablar de eso, pero bueno, al final pues lo que acabó predominando y acabó, por así decirlo, siendo el gran estilo de vida en la humanidad, pues fue este estilo sedentario de agricultores, ¿no? Que se domesticaron a grandes cantidades plantas y animales y eso llevó pues justamente a que se pudieran sostener más cantidades de personas, ¿no? Y la población incrementó muchísimo más, ¿no? Que es también creo que un componente así muy crucial para determinar qué sociedades a veces, sobre todo antes, hoy en día ya no tanto, pero qué sociedades iban a triunfar, por así decirlo, conquistando a otras sociedades, ¿no? Que es el tema de población, porque entre más personas tienes, pues tienes más la capacidad de que esas personas se vayan especializando ya sea en la creación de armamento, en la producción de cosechas, en el ganado, en la forma de burocracia política, económica, hay más temas de especialización, lo que hace que pues, las sociedades puedan como hacerse más complejas y crear más tecnología y riqueza, ¿no? Porque hay más personas y justamente hay más personas porque hay más capacidad de producción, ¿no? Y hay más capacidad de producción porque pues hay más variedad de animales que son altamente domesticables, ¿no? Sí, aunque, de hecho, el libro de Collapse habla de eso también, pero importante que sí, como bien mencionas, eh, mientras más personas hay en una sociedad, obviamente hay mayores posibilidades de tener nuevas invenciones, de tener mayor tecnología, de poder cosechar más, pero también tienes que alimentar más personas, tienes que construir más hogares, o sea, obviamente todo va influyendo. Y de hecho, en este libro de Collapse lo que menciona es que ese fue uno de los factores que también, así como influyó para desarrollar sociedades, también así influyó para Sí, su me imagino. colapso, ¿no? Ujú. Una de ellas fue los mayas, de hecho. Pero bueno, esa es Ok. historia de otro momento. Sí. A ver, algo importante de los cazadores recolectores y la agricultura, como bien mencionas, o sea, hubo varios que no se quisieron como trasladar, pero pues es súper importante y aquí también lo relaciono con lo que hemos hablado en otros episodios, que la política es una de las áreas más criticadas o más culpadas, evidentemente, por los resultados de la sociedad y demás, ¿no? Y de la misma forma, esto, como muchos otros factores que vamos a ir hablando más adelante de este libro, fue también una parte importante en la cuestión política, ¿no? O sea, la cuestión Ah, política, sí. los Ujú. líderes también de las sociedades fueron los que también fueron, eh, pues, eligiendo como qué hacer. O sea, aunque tú como individuo, como granjero, tenías la posibilidad de elegir, también era importante, o sea, fíjate hasta qué punto llegaba esto. Ujú. Si tu líder de tu tribu ya se había hecho la idea, lo estoy poniendo de una manera muy sencilla, pero ya se había hecho la idea de, pues, cambiarse de ser cazador-recolector a agricultor. Obviamente, si tú llegabas con una idea, estoy poniendo un ejemplo, eso no lo menciona tal cual en el libro, pero sí lo estoy tratando de ejemplificar de esta forma. Si tú tratabas de proponerle, digámoslo, una manera de cultivar o dabas mayores frutos de comida que alguien que iba a cazar, eso te hacía quedar Ujú. bien ante el líder de la tribu. ¿Me equivoco? Ok. Ujú. Entonces, obviamente eso también influyó desde la cuestión política, ¿no? O sea, todo esto, pues es como un ejemplo de que la sociedad tal cual como la conocemos hoy, pues también funcionaba de esa forma hace millones de años, ¿no? Sí. Obviamente adaptada pues a las circunstancias que vivían en ese momento. Entonces, nada más es para Sí, sí, dejar sí. como esa parte también clara.
Sí, híjole, ahí, por ejemplo, creo que sí es un tema que creo que no indaga mucho. Jared Diamond sí lo menciona, que yo recuerde que cómo hubo sí sociedades de cazadores recolectores que fueron más abiertas a expandirse y a cambiar ese estilo de vida así agricultural, pero también cómo hubo otras que se hicieron, que bueno, que eran más conservadores, ¿no? Ujú. Y ahí ya eso ya no lo explica, pero cómo es que llega uno al punto de hacerse más progresista o más conservador, ¿no? Y yo creo que ahí sí involucra un poquito el tema de biología y obviamente también de la influencia externa. Pero eso es lo único que yo le, por ejemplo, ahorita que mencionaste eso, o sea, de este libro siento que, obviamente, o sea, está tratando de contar la historia de hace por lo menos 13,000 años, ¿no? O sea, no se puede contar así en un libro, ¿no? Pero yo siento que a lo mejor en esa parte creo que sí fue un poquito, no sé si deliberadamente no lo quiso hacer o por el tema de que es un tema súper extenso, pues no le dio tiempo, ¿no? Pero cómo es que sí ciertas sociedades llegaron a adoptar nuevas tecnologías o ciertos individuos llegaron a adoptar nuevas tecnologías o aceptar nuevos cambios, estilos de vida, como tú mencionas que pues está el líder de la tribu, del clan, de la jefatura, y si ese líder es más conservador por X o Y razón, que puede ser yo creo que por razones sociales y biológicas, pues va a hacer que esa sociedad, bueno, que su tribu o su jefatura, pues no salgan a cambiar al estilo de vida más sedentario y agricultural, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí nada más sí, o sea, es un libro que sí me gustó muchísimo, pero creo que sí, yo siento que Jared Diamond sí trata de evitar un poquito el tema de otras influencias que llevan a que pues ciertas sociedades e individuos no tomen esas decisiones, ¿no? Como tú dices, de formar parte de la nueva tendencia agricultural, ¿no? Pero bueno, Sí. eh, yo creo que al final, pues del episodio podríamos hablar un poquito así como ya de nuestras perspectivas, si hay críticas acerca de lo que él dice o no, creo que podríamos hablarlo, pero mientras podríamos mantenernos un poquito pues con la historia, ¿no? O sea, nos estábamos quedando que pues en el creciente fértil, él menciona que emergió, ¿no? El tema de la agricultura gracias a la gran diversidad domesticable de plantas y animales. Eh, y de ahí, bueno, otro tema que él saca que se me hizo muy interesante es, creo que tiene un capítulo así dedicado a eso, el cómo está estructurado cada continente en cuestión de, como de axis, ¿no? Si vemos a América, pues lo vemos como de norte a sur, ¿no? Es una flecha, ¿no? Así de norte a sur. Si vemos África, también es una flecha de norte a sur. Si vemos Euroasia, toda esa parte desde Portugal hasta Rusia, eh, pues, o hasta Japón incluso, pues es una parte horizontal, ¿no? Y para él esa forma en cómo está estructurado cada continente en su axis, ya sea vertical o horizontal, sí influyó mucho en cómo se esparció, ¿no? Tecnología, herramientas de cosecha, de domesticación, información, obviamente escritura, porque si vemos Euroasia, pues tiene un axis más como horizontal, y cuando es un axis más horizontal, eso significa que es más probable que los climas y sean un poquito más compartidos, lo que hace más fácil que ciertos animales puedan también moverse, digamos, de Ucrania, que ahí fueron donde se domesticaron a los caballos, creo que por hace 6,000 años, eh, pues que esos mismos caballos puedan fácilmente moverse horizontalmente, por así decirlo, hasta España, ¿no? Sin un cambio tan drástico de clima que los hagan que se mueran. En cambio, quizá una alpaca de los Andes, pues iba a ser más complicado por distancia también y por el axis de América que es vertical, pues irse hasta Alaska, ¿no? Y no sé si hubiera sobrevivido en Alaska, ¿no? Hoy en día ya es, o sea, como quedamos por sentado que si vamos a un restaurante y nos sirven enchiladas, pues tenemos chile de varias especies de chile, tenemos pollo, tenemos tortilla, o sea, pero estamos como dando por sentado que todo lo producimos aquí, ¿no?
cuando en realidad pues el pollo, pues no existía el pollo en América, ¿no? Eso vino principalmente de China. Las tortillas del maíz, pues sí es de acá, nativo de acá, pero muchas de las especies de chiles pues vienen de otras regiones del mundo, de India, ¿no? O si te tomas un cafecito, pues ese cafecito se originó principalmente en Etiopía. Entonces, tomó tiempo en que el mundo, o sea, como estamos hoy en día, en que podamos hoy así ver así cerdos, vacas, caballos, pollos en una misma región, ¿no? Porque bueno, toma tiempo en que se vayan aclimatando, en que podamos generar un poquito más de un clima más amigable para esas especies, ¿no? Y eso fue una de las cosas que se hizo que, bueno, según Jared Diamond, que hizo que en esa zona el creciente fértil, que donde emergió la agricultura, pues fuera más fácil que se esparciera todo, incluyendo sí, la domesticación de animales, transporte, comunicación, escritura, por el mismo hecho de la axis que tiene horizontal, que permite que el cambio dentro de esa axis no sea tan drástico como un cambio de norte a sur, ¿no? Entonces ahí también entra muy fuerte el tema de geografía y cómo está estructurado cada continente, ¿no? Y también las condiciones de aquel entonces. O sea, de hecho, las condiciones climatológicas eran muy distintas, como ya lo mencionó Daniel, en ciertas regiones a como las vemos hoy en día. O sea, realmente Sí, cruzar, claro. Uh-huh. ajá, o sea, cruzar de un continente, de continente europeo o continente americano en ese momento. De hecho, antes de lo que nosotros conocemos como lo que hizo Cristóbal Colón en 1492, o sea, fue Uh-huh. desde mucho antes, me parece que por ahí no sé cuándo fue, el 700, algo así menciona también Jared Diamond. Creo que se lo menciona el de Collapse, pero hubo un intento muchísimo antes, pero que obviamente fue de una manera distinta porque eh, en la parte, de hecho sí lo menciona en el de Collapse, la parte en la que cruzan hacia, híjole, se me fue esta región. Les El digo que estrecho de Bering. yo soy malísimo, malísimo ¿Cuál? recordando nombres, ¿El ¿no? estrecho de Bering? No, O no, no, sea, no. Ay, olvídalo, habla de un poco de la expansión vikinga, ¿no? Y Ah, de ok, cómo ok. ellos Ajá. se transportaron hasta Canadá. ¿Me explico? Ok. Uh-huh. Eso obviamente fue mucho antes de Cristóbal Colón, pero lo que voy es que él menciona que eso obviamente fue posible porque las condiciones climatológicas eran muy distintas en ese momento a las que, pues, incluso Cristóbal Colón experimentó muchos años después, ¿no? Entonces, Sí, claro. eso Uh-huh. es también súper importante. Otra cosa que mencionaste hace rato, eh, a la vez, como bien lo dijiste, o sea, que, por ejemplo, China iba domesticando ciertos animales. Incluso Uh-huh. México fue un lugar en donde también tuvo mucho desarrollo. Digo, me estoy adelantando un poquito, pero nada más quiero como aclarar ese punto y haciendo referencia a cómo se desarrollaron ciertas regiones a partir de este movimiento geográfico. México fue una de esas regiones que tuvo un gran desarrollo Ok. e Ajá. y que tuvo ese beneficio, perdóname, y que de hecho no tenía tantas especies para domesticar, pero aún Ajá. así lograron un cierto desarrollo. Y lo que ya después adaptaron, como bien lo mencionaste ahorita, fue gracias a la importación. O sea, lo que hizo que ciertas continentes, ya hablando en estos términos, porque ya de creciente fértil al americano, pues ya es otro continente. O sea, lo que sucedió es que al emigrar, pues con ese mismo movimiento se importaron muchas especies. O sea, de hecho, la conquista europea trajo consigo muchísimas especies, Claro. Uh-huh. como tú lo mencionabas. O sea, el chile y eso, o sea, si te tomas, por ejemplo, un café, como bien mencionaste, pues no te estás tomando un café forzosamente de esa región, te lo estás tomando de otro lado. Y Uh-huh. Sí. obviamente, hoy en día, pues es muy fácil decirlo, pero en ese momento, o sea, de eso dependía que prosperara una sociedad. De eso dependía que realmente la tecnología, porque
no solamente tecnología la vemos hoy en día, ¿no? O sea, la tecnología de ese entonces que era desarrollar una herramienta para cultivar mayor cantidad de hectáreas, pues obviamente era un gran punto de diferencia entre una sociedad y otra, ¿no? Entonces, Sí. desde ahí también lo veo este impacto de lo que tú estás hablando. Sí, pues creo que obviamente sí revolucionó, ¿no? El estilo de vida agricultural que adoptamos hace, por lo menos hace 10.000 años, y revolucionó porque, bueno, eso hizo que pudiéramos producir más comida y por lo tanto que pudiéramos sostener más personas así en la vida. Y pues de ahí emergieron, ¿no? Ya dejamos el estilo de vida un poquito más nómada, que no todos los cazadores recolectores eran nómadas, pero era un poco más común. Y dejamos el estilo de vida de vivir en tribus, de clanes, de pequeñas sociedades de 150 personas, 200, y nos pasamos luego como a jefaturas de 1000 personas, y luego ya estados, ¿no? O ciudades-estados de más de 30.000, 50.000 personas, lo que hizo que pues entre más personas haya, pues hay más variación de ideas, ¿no? Aunque sea muy totalitarista ese régimen, aún así, pues hay más oportunidad de crecer, siempre y cuando, bueno, se permita ese crecimiento, ¿no? Porque hay más cabecitas, por así decirlo, ¿no? Exacto. Entonces, pues la revolución agricultural, pues permitió eso, ¿no? Más especialización y eso permitió, pues, que se desarrollara nuevas tecnologías y de tecnologías yo considero la escritura una tecnología, ¿no? Porque desde que el ser humano, que fue creo que por el 3000 antes de Cristo, ¿no? Hace 5000 años, eh, logró poner sus pensamientos por escrito, eso le dio muchísimo poder al ser humano, muchísimo poder para poder extender o expandir su mente, ¿no? Porque ya tiene otras formas para poder realmente ver lo que está pensando y así implementar acciones más fuertes, ¿no? Entonces, creo que de ahí pues también sí influyó De hecho, mucho, perdón que te ajá, interrumpa. sí, Ahora que mencionas lo de la escritura, también eso influyó mucho a que, por ejemplo, cuando hubo la conquista europea en el continente americano, fue una gran ventaja que los europeos ya tenían conocimiento de algunas sociedades en el continente americano o de sociedades americanas nativas claro, ujú, sí, en contra de estas mismas sociedades que ellos no tenían previo conocimiento porque no tenían acceso a esa información. Muchas de ellas no tenían escritura, solamente creo que los mayas eran los únicos, ¿no? los mayas, y la desarrollaron Mucho pues después. casi 3000 años después, ¿no? O sea, bueno, Exactamente. sí, casi 3000 años después que en Mesopotamia. O sea, la escritura y la agricultura, al parecer, se desarrollaron, emergieron independientemente en poquitas regiones del mundo, ¿no? O sea, en Mesopotamia, en esa zona del creciente fértil, en Mesoamérica, en América, y al parecer en China, ¿no? Y ya de ahí pues todo se esparció, ¿no? Fue una amalgama así de muchísimas lenguas, obviamente evolución de lenguas y alfabetos, de iconografías y todo eso, pero al final pues sí se hizo después, ¿no? O sea, como tú dices, pues los españoles, los conquistadores, pues ya tenían una gran ventaja que no nada más era la escritura, sino también tenían la tecnología para ampliar esa escritura, que era la imprenta, ¿no? Que se desarrolló en el siglo XV, Ujú. con la imprenta de Gutenberg y todo eso, que permitió pues ahora sí exponencializar la forma de producir libros y de que la gente leyera un poquito más, ¿no? En cambio, pues en América durante la conquista, eh, pues esa forma de imprenta no estaba ahí y creo que pues al parecer los incas no tenían una forma de escritura. Aquí, si alguien es experto en eso, pues nada más que me dé una bofetada, ¿no? Pero al parecer yo lo que recuerdo, por lo menos de este libro, pues es que menciona que justamente cuando llegaron los españoles al imperio inca, pues una de las cosas, como tú dices, que permitió a los españoles a poderlos conquistar muy fácilmente, muy, muy, muy fácilmente, fue que justamente ya conocían antecedentes de Colón y de Cortés y de los otros conquistadores que les permitieron poder como moverse y orientarse más en un mundo que no conocían, ¿no? Y con personas que no conocían. En cambio, pues sí, los incas no tenían escritura y por lo tanto no tenían una forma de antecedentes de conquistas así
súper inmensas, ¿no? Entonces, pues eso de la escritura también creo que sí tiene razón Jared Diamond, que fue producto de establecer una forma agricultural muy fuerte en ciertas sociedades, porque al tú establecer así una forma agricultural, eh, pues haces que tengas muchísima mayor producción de comida. Y las primeras formas de escritura que se desarrollaron en el mundo, como en Mesopotamia, con los cuneiformes y todo eso, no eran prosas, no eran narrativas, no eran mitos, no era poesía, mucho menos, sino era una forma de contar y de llevar a De cabo negocio, contaduría de contar de negocios. dinero. Sí, Sí, contar de dinero y sí, contar exacto. impuestos, Sí, todos. porque cobraban muchos impuestos, ¿eh? O sea, si creen que hoy en día nos cobran muchos impuestos, pónganse a No. ver así eh, sí, los cuneiformes mesopotámicos o de ciertas áreas así en ciertas sociedades semíticas y cobraban así muchísimos impuestos. Pero bueno, al final, eh, este, pues la escritura primero se desarrolló por eso, ¿no? Por la necesidad de que pues no puedes contar tantas cosas y necesitas una forma, una nueva tecnología para contar y esa tecnología fue la escritura y bueno, ya de ahí se desarrolló pues a la forma de prosa, narrativa y todo eso, ¿no? Pero eso se dio muchísimo antes que en otras regiones del mundo, como en África, como en Oceanía, como en América, ¿no? En China sí se dio independientemente, también creo que en Egipto, no estoy tan seguro, porque bueno, está un poquito más cercano, ¿no? Al creciente fértil. Bueno, es parte del creciente fértil Egipto, por el Sinaí, pero de que influyó bastante así, que se desarrolló la escritura mucho antes que en otras sociedades, yo creo que eso sí hizo que sociedades estuvieran, o las sociedades más alfabetas, por así decirlo, pues estuvieran más preparadas, ¿no? Para moverse y orientarse en el mundo y conquistar hacia otras sociedades, ¿no? Exactamente. Y de hecho, aquí ya empezamos a meternos en este tema de donde se empieza a marcar un poco más la diferencia y cómo se empiezan a desarrollar estas sociedades, porque la escritura eh, no estaba abiertamente para todos. O sea, la escritura era cuestión de unos cuantos, era cuestión de la Ujú. élite, ¿no? Sí, Entonces, ¿y quiénes eran la élite? Los que tenían acceso a mayor recursos de comida, principalmente. Entonces, por eso es que se dio en este negocio, ¿no? En este comercio de, pues, te intercambio comida, pues yo tengo derecho a la escritura y es por eso que se empezó con la contabilidad, por así decirlo. sí. Esto da paso a empezar a crear ya eh, mayores, obviamente, como decía Daniel, mientras más comida, pues empiezan a crear estas sociedades, ya pasamos del cazador-recolector a agricultores, y esto da paso a construir los primeros imperios organizados, no sé si sea la palabra correcta imperio, pero gobiernos centralizados también, más bien, ¿no? Y Ujú, sí. no sé si ya me estoy adelantando un poco, pero según yo ya No, es no, como no. por ahí, No, ¿no? sí, ya estamos por Ajá. ahí. Ya estamos por ahí. Ajá. Ya estamos por Entonces, ahí. estos gobiernos centralizados, ¿qué pasa? Ya tienen derecho, ya tienen acceso a mayores recursos de alimento, mayores animales domésticos o domesticados, y Ujú, esto les permite también expandirse, porque cuando tú tienes, como él mencionaba, esto también tiene que ver con la guerra, cuando tú tienes más recursos, también ya te puedes pues dar el lujo de viajar más lejos. claro, Entonces, sí. puedo empezar a conquistar más sociedades y empezar a establecerme en otros lados, ¿no? Entonces, este acceso a mayores recursos les permite a expandirse geográficamente y también empiezan, así como empiezan a importar a otros lados esta tecnología, Ujú, empiezan a importar también ahí ya empieza el tema de los gérmenes, bueno, las armas y los claro, sí. gérmenes, ¿no? O sea, ahí Ujú, empieza la sí. tecnología. Y la tecnología, por ejemplo, cuando fue la conquista europea en el continente americano, pues no era cuestión de nada más pistolas, porque de hecho casi no eran útiles. Lo que recuerdo, por ejemplo, algo que Ah, menciona sí. en el libro es que desde del mismo acero, que son las espadas y todas las herramientas con las que construían, e incluso con las mismas que cultivaban, pues esto era cosa que estaba muchísimo más avanzado que en estas otras sociedades a las que llegaron a conquistar, ¿no? Entonces ahí es donde empieza ya este Ujú, esparcimiento y en donde se empieza
a permear este avance tecnológico, o se empieza a ver esta diferencia que les da una muy grande ventaja comparado con esas sociedades. Sí, y algo relevante, así es lo que está pasando hoy, que estamos grabando este Sí. podcast durante momentos del coronavirus, De de coronavirus. cuarentena, pues es que justamente, o sea, el libro se llama Armas, Gérmenes y Gérmenes. Acero, ¿no? Ajá. Y pues una gran arma, pues son los gérmenes que exterminaron a la gran mayoría, ¿no? De los conquistados. Y justamente estas sociedades, o sea, como Euroasia, pues trajeron más gérmenes más letales que los gérmenes y bacterias de, por ejemplo, de los nativos americanos o aborígenes australianos, porque cuando uno vive en una sociedad así altamente agricultural en donde el ganado, así como vaca, burros, cabras, ovejas, cerdo, es lo principal, esos animales se mueven en manada. Y desde el punto de vista de un virus, de un germen, de una bacteria, pues una manada es un festín, porque te estás pasando rápidamente de un cuerpo a otro, ¿no? Y estás propagando tus genes, porque pues desde el punto de vista del virus, de la bacteria, pues lo importante es, o sea, si matas al organismo al que te metiste, pues es pues un efecto secundario, ¿no? Lo importante es hacer que ese organismo haga que infecte a otros organismos, ¿no? Ya siendo tosiendo, defecando, vomitando o muriéndote, ¿no? En algunos casos. Pero o sea, que ya cuando tienes así encerrados a cientos de animales, pues es más fácil para una bacteria, un germen, no nada más esparcirse, sino dentro de mientras que se va esparciendo, pues va evolucionando. Y una vez que empieza a evolucionar, eso va a hacer que ahora sí llegue a los humanos, que yo creo que es un poquito lo que está pasando, ¿no? Con China, ¿no? Este, porque pues ya que una vez que le permites al germen, a la bacteria, al virus, pasarse rápidamente y fácilmente de un organismo a otro, primero de animales, pues eso va a hacer que vaya cambiando su forma bueno, su evolución, hasta tal punto de que pues pueda ya haber una mutación genética que haga que pueda, ahora sí, meterse al ser humano y lastimarlo al grado de matarlos, ¿no? Y eso fue lo que pasó justamente pues con las bacterias que trajeron los conquistadores a América, ¿no? Que fueron altamente letales para los nativos, no para los conquistadores. Yo sí recuerdo una parte en el libro de Jared Diamond que menciona que cuando emergió la sífilis, creo que por el siglo XV después de Cristo, era ultra letal. Pero conforme empezaron a haber más casos en esa región, de Europa occidental, pues a los 100, 200 años ya la sífilis se hizo como hoy en día una enfermedad que puede ser tratada y que no es nada mortal si se trata pues pues rápidamente, ¿no? Por así decirlo. Pero pues cuando llegas con sífilis a un nuevo mundo, pues obviamente va a ser letal como lo fue al principio en el siglo XV en Europa, ¿no? Entonces, incluso, o sea, varicela o viruela, que hoy en día no son tan letales para nosotros, eh, que de hecho creo que ya la varicela ya se erradicó, por cierto, o ya es muy raro que haya casos, Sí. eh, pues para sociedades de Mesoamérica, por ejemplo, pues era altamente letal, aunque no fueran letales para los conquistadores, ¿no? Porque no estaban acostumbrados a ese tipo de virus, ¿no? Entonces, o sea, sí influye mucho también qué tipo de animales domestiques, y sobre todo si son en manada, pues ahí hay más posibilidades de que bacterias pues emerjan y evolucionen a tal grado de que pues sí puedan pasarse a los humanos y lastimarnos, ¿no? Sí, incluso Y algo eso que es, menciona ajá, también es esa misma razón por la que se da el virus, se contagia por medio de manadas o de donde hay grandes multitudes. ajá, También sí, fue la razón por la que comenzó a brotar más en, en tiempos ya de agricultura en lugar de cazador-recolector, porque cuando claro. eran Ujú, agricultores, pues ya había más población, pero también ya estaban establecidos en un lugar, ya estaban concentrados. ujú, Una de las cosas que menciona es que
por ejemplo, el virus, como mencionaste, se daba por medio de estornudar, pero también por medio de las heces fecales. Ah, sí. Entonces, los agricultores, pues, comían en la misma zona en donde hacían del baño. Los cazadores recolectores iban avanzando, eran nómadas, iban avanzando a través de todo el plano geográfico o toda la zona, y entonces no estaban todo el tiempo en Tan contacto expuestos, ¿no? o tan expuestos con sus mismos heces, ¿no? Entonces sí, es curioso porque, pues de hecho es lo que estamos viendo hoy en día, o sea, no, hoy en día es, no salgas, no estés en lugares con grandes multitudes, o sea, es un ejemplo, Sí, sí, obviamente, sí. pues ya es muchísimo mayor la población ahora, pero pues lo estamos viendo, Sigue o sea, siendo que el mismo hace caso. exactamente. Ujú. Sí, o sea, el número de contagios y de muertes por el coronavirus, pues es más alto en regiones de alta población, ¿no? Sí, Entonces, pues sí, sigue siendo el mismo caso porque pues sigue siendo el mismo fenómeno, ¿no? Al final, pues siguen siendo virus, bacterias, gérmenes, ¿no? Que lo único que pues hacen es pasarse de un organismo a otro organismo, ¿no? así Este, es. bueno, eso es en cuestión de gérmenes, de armas, pues ya un poquito empezamos a hablar, ¿no? De cómo eh, a través de los años, después de la revolución agricultural, pues también eso permitió que haya más especialización, ¿no? De labores y eso permitió que también haya más innovaciones tecnológicas, incluyendo armas y también acero y medios de transporte, ¿no? Y yo creo que eso es un poquito más obvio, ¿no? Del cómo armas y acero pueden realmente determinar el destino de sociedades, ¿no? Así es. Sí, no, Así es. completamente. Ay, ya estoy tirando esto. No, es que justo estoy, digo, a la vez de que vas hablando también voy leyendo porque tengo aquí mis notas. Ajá. Eh, y eso, fíjate que va muy de la mano porque lo que habla aquí es que también va muy de la mano con la alfabetización. O sea, de hecho ya habíamos hablado como de la escritura, pero aquí ya se empieza a permear, como decías, en otros ámbitos, no solamente como su función principal, que era la contabilidad, ¿no? O sea, ya aquí ya comienza a funcionar también como herramienta de aprendizaje, como herramienta de transmitir el conocimiento a otros lados, entonces obviamente ya tienes una sociedad más preparada y por lo tanto, pues más desarrollada para poder conquistar. Una de las cosas que hay que tener muy en cuenta o de la forma en la que yo lo entendí es que uno de los principales propósitos en ese entonces de las sociedades, y a veces lo podría decir que hasta hoy en día, es mantener el poder Ujú. sobre otras sociedades. Y el conocimiento es poder, ¿no? Entonces, Claro, sí. Ujú. si tú tienes a una sociedad más preparada, pues va a estar por encima de otras. Y entonces, fíjate que ahí es curioso porque yo recuerdo que mencionaba que, o no sé si lo estoy confundiendo con otro libro, pero estoy casi seguro que él lo Ajá. mencionaba también, que cuando Ajá. conquistaban otras sociedades, el conocimiento o la alfabetización se mantenía únicamente en ciertos niveles, no se esparcía a todos los niveles para tener el control hasta cierto punto de la sociedad. No sé si me estoy equivocando del libro, pero según algo que recuerdo, sí mencionaba algo por el estilo. No Sí, sé no si tú... recuerdo tampoco, pero pues creo que sí tiene sentido, ¿no? Si lo vemos desde Quien esa sí lo perspectiva. mencionaba era Yuval, ese sí lo recuerdo. Ah, ok, Que ok. también. Sí, sí, pues sí, o sea, como ya dijimos, pues creo que sí, la forma de expansión de la escritura, pues sí fue un determinante muy fundamental en el desarrollo, ¿no? De sociedades que los llevaron a poder explorar con más facilidad y con más seguridad. Yo creo que también se trata de eso, un poquito más de seguridad, así otros continentes, otras regiones del mundo inexploradas, ¿no? Sí, exactamente. Pues sí, creo que ya abarcamos pues bastante de lo que Pues habla en sí, general el libro. sí nos falta Sí nos falta. bastante, A pero ver, es que es un libro ajá, bastante largo. O sea, yo creo claro. que esas es como de las ideas generales. Ya de ahí, pues sí, ya realmente son como detalles que ya yo recomendaría ya leerlo en el libro, ¿no? Obviamente tampoco sería como un spoiler, Ajá. estarles contando absolutamente todo.
Sí, Pero bueno, no sé si quieras pues comentar algo más así del libro. Ahorita, la verdad, ahorita ya no se me vienen más cosillas de lo que habla. Seguramente, bueno, sí hay muchísimas más. Bueno, ya me acordé de algo que menciona que se me hizo interesante. No sé, la verdad, no he explorado así muy bien esa idea, pero él menciona que, o sea, por ejemplo, China, pues era y es, o sea, una gran potencia, ¿no? Mundial por la cantidad de producción que tiene y de personas, ¿no? Pero ¿por qué diablos? ¿Por qué rayos China no llegó a conquistar, ¿no? América o a explorar tanto el mundo como Europa, como Portugal, como bueno, como España, como Portugal, como Francia, ¿no? Y recuerdo que Jared Diamond ahí menciona que probablemente, aquí no estoy, la verdad no se la compro tanto, pero me pareció interesante. eh, que una de las razones por las que China no llegó a América fue porque está tan unificado desde el 221 a.C. que un no por un gobernante chino o un emperador chino, pues es un no total, ¿no? Entonces, cuando Colón estuvo primero pues tratando de pedir patrocinios a reyes italianos, pues se lo negaron, ¿no? Pero luego fue con portugueses, portugueses. se lo Ajá. negaron, ¿no? Luego a españoles, pues se lo negaron. Bueno, a ellos bueno, se lo negaron primero y ya después accedieron, ¿no? Sí. Y por el simple hecho de que Europa no estaba tan unificada y estaba más fragmentada en ciudades, naciones, estados, pues eso hizo un poquito más fácil la labor de buscar patrocinadores. En cambio, si un explorador busca un patrocinio de China y está muy unificado China y, y el emperador chino dice que no, pues ese no es un definitivo, ¿no? No hay otras posibilidades, ¿no? Eso se me pareció muy interesante, no he explorado así como que esa idea, la verdad. O sea, siento que podría haber más por ahí, pero también se me hizo como interesante, ¿no? Ese tema. Porque también habla mucho de, este, o sea, de la misma geografía de China, que es casi por toda su historia ha estado más como unificada a Europa, ¿no? Que sí ha pasado muchísimos cambios de reinados, de imperios, de divisiones geográficas y eso lo ha hecho más como, yo es cierto, hasta cierto grado, o sea, más desunificada y fragmentada, pero al mismo tiempo eso, como menciona Jared Diamond, pues elevó las posibilidades de que haya alguien que te diga, órale, va, me la aviento, ¿no? Y Sí, fueron no, los completa. españoles, ¿no? Si no, ahorita estaríamos hablando chinito, Chinito. Sí, no, totalmente, mandarín. de hecho. Sí, sí, curioso, pero tienes toda la razón. Sí, recuerdo completamente eso que menciona. Sí. Y pues prácticamente abarcamos como los temas principales del libro. Ujú. Sí, Eh, pues no sé si quieras como comentar alguna opinión ya personal al respecto. eh, um, pues creo que, o sea, la verdad es un gran libro que la verdad sí merece mucho leerlo y darle una buena pensada, porque pues definitivamente sí es una forma de ver la historia un poquito distinta, como la gran mayoría, incluyéndome, conceptualizamos, ¿no? Y la vemos, que es pues a través de cómo la geografía influye, aunque, y creo que esta no es la intención, no fue la intención de Jared Diamond, ¿no? Que fuera como la totalidad, ¿no? La explicación total del por qué ciertas sociedades llegaron a tener más avances tecnológicos e innovaciones que los llevaron a conquistar a otras, ¿no? O sea, no creo que esa haya sido la intención y creo que hasta en el libro lo menciona, que pues no está tratando de dar una teoría global, ¿no? Así o total, ¿no? De eso, de ese fenómeno, pero creo que es o sea, es una perspectiva que se tiene que voltear a ver y se tiene que ver así, con respeto y admiración, no, con respeto y con mucha, bueno, seriedad si lo ves desde el punto de vista de que si quieres entender, ¿no? Por qué pasan las cosas en la historia, ¿no? Obviamente yo creo que pues también
Hay otras cosas como el aspecto así ya más biológico, que pues no se tocó tanto en el libro, que pues yo sí creo que sí influyeron algo en ese fenómeno que Jared Diamond está analizando. Pero bueno, pues también no se puede abarcar así todo, ¿no? Para eso necesitamos otros autores, otras Sí, perspectivas, otros claro. libros, ¿no? Sí, Entonces, la verdad, es un gran completamente. libro. Ujú. ¿Pues Sí, tú? a mí también me gusta bastante. Como dices, creo que me ayudó a entender más allá de lo que muchas veces creemos y sobre todo hoy en día creo que bueno, no hoy en día, no lo menciono como hoy en día siglo XXI, sino hoy en día los últimos, al menos el siglo pasado y este siglo, sí Ajá. sí se potencializó la idea de la diferencia de Ah, sí. clases, la diferencia de razas, la diferencia de sexos, o sea, sí fue una cosa impresionante y este libro te sirve muchísimo para darte cuenta, por eso empecé diciendo, ¿no? O sea, que todos venimos como desde el mismo punto y este libro te sirve mucho para darte cuenta de eso, para darte cuenta de que no es nada más cuestión de que uno es más chingón que el otro, sino por qué es que es más chingón que el otro, ¿no? Y no lo digo o sea, no lo digo de manera despectiva de, no, sí, ya uno nació mejor que el otro, no. O sea, obviamente uno tuvo mejores posibilidades para desarrollarse, lo cual no quiere decir que el otro no pueda, pero sí hubo ciertas ventajas, o sea, sí hay Sí, claro. Ujú. sociedades que están mucho más desarrolladas porque sí tuvieron pues ventajas, ¿no? Y como dice Daniel, obviamente también eso pues yo creo que se impactó de manera biológica. Eh, Creo que ahí ya lo podría hablar mejor Sapolsky, ¿no? Yo creo que él Ujú. sería como la persona indicada para hablar de esta parte ya, o incluso hasta este Richard Dawkins también, creo que son de Ujú. los que pueden hablar un poco más de la evolución en términos biológicos o genéticos, pero de una cuestión ambiental, creo que es un excelente, excelente libro que te va mostrando cómo los factores externos al ser humano influyeron muchísimo para cómo se desarrollaron las sociedades y el lugar en el que nos encontramos cada cultura el día de hoy. Exactamente, exactamente. Pues yo creo que no sé si gustes terminar con esto o quieras agregar así como No, algo más. yo creo que abarcamos muy buen contenido. Vale, pues gracias por escucharnos. Esta va a ser como una nueva sección que vamos a estar haciendo. Para aquellos que aman los libros o ideas de autores, pues creo que es una buena oportunidad, un buen espacio para exponer esas ideas y interpretarlas también, ¿no? Y también si ustedes tienen sugerencias de algún libro, de algún autor, o en verdad parecía broma, pero Luis decía que si ustedes tienen un libro suyo, de ustedes, y quieren pues compartirlo, pues también es un espacio abierto para hacer eso, ¿no? O sea, cualquier tipo de, bueno, creo que los dos, Luis y yo, pues somos muy abiertos en explorar cualquier tipo de idea, por más tonta que parezca o por más controversial que parezca, pues creo que este es un abierto espacio, es un espacio abierto para hacer eso, ¿no? Incluyendo De hecho, libros, ¿no? sí, de hecho, no sé si a ti te ha pasado, a mí ya me pasó que solamente 2 ocasiones me ha pasado que me dicen, oye, ¿puedes leer este libro y darme tu opinión? Entonces, pues también estamos abiertos, ¿por qué Sí, no? ujú, sí, claro. La verdad, no aseguro nada. Yo uno de esos libros que me pidieron que leyera a la mitad dije, bye, este libro no me gustó. O sea, la verdad, pues Ajá, sí. O sea, sí, sí, y se sí. lo dije, no me gustó por esto y esto y esto, y a la mitad cerré el libro y lo dejé, porque podía aprovechar para leer otras cosas, pero también estamos abiertos a eso. Y pues nada, muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden esto, como mencionó Daniel, es otra sección de lo que venimos haciendo normalmente, pero que también se pone muy interesante. Ujú. Y pues déjanos sus comentarios sobre todo de qué les pareció y manténganse en contacto con nosotros mediante nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en YouTube y en todas las plataformas principales como Spotify, Apple Podcast, iVoox, en donde pueden escuchar nuestro podcast.
y nada más, interactuar con nosotros. Muchas gracias y buenas noches. Bye.